Bueno, ahora estamos en el bloque viajero y esta historia te va a sorprender. A ver. Ella es la protagonista, digamos, así como consecuencia de sus padres, de la decisión de sus padres, ella termina siendo protagonista de este viaje. Este viaje que empieza, escuchá, en 1955. Mirá el tiempo que hace. Un viaje que empiezan desde acá, que salen desde Argentina, sus padres, hacia Canadá. ¿En qué? Bueno, en avión, claramente. En carro. ¿Eh? En carro tirado por caballos. Vamos, me estás jodiendo. No. ¿Viste lo que es ahora que se van en casa rodante, en todo eso? Vos me estás Bueno, jodiendo. el primer viaje fue de hecho, fue declarado el primer viaje de una familia, de una pareja en unir los 3 continentes. Ella es la hija de este matrimonio, se llama Osana. Para. Volvé a repetir para que la gente escuche. Año 1955. Escuchen esto, oyentes. Año 1955, ella se va en carro. Ella con sus padres. Sus padres, sí, me parece que ella empieza a llegar en el viaje. Ahí, ¡ah! Ajá, sí. Y bueno, ahora le vamos a preguntar. De Argentina a Canadá. Una locura. ¿Cómo se llama, Gaby? Osana Silva. Osana, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal todo el mundo? ¿Cómo? Sí, soy leyenda, vamos a decir la verdad. Por este viaje que hicieron mis padres, que empezó en el año 1955. Qué locura. Toda una osadía para esa época. No, verdadero viajeros, ¿eh? Sí. ¿Y qué los motivó a hacer ese viaje? ¿Qué te contaron? ¿Cómo es la historia de ese viaje? Te voy a contar del principio. Mi padre era de la Marina Mercante, de Elma. Viajó por todo el mundo. Y mi madre era una famosa pintora recibida del Bellas Artes. Cuando mi madre va a España, a la vuelta se rompe el barco. Y mi padre, como era segundo electricista de barco, va en auxilio del barco ese. Joder. En auxilio de tu mamá. Claro, a través que va a auxiliarla, ahí la conoce a mi mamá. Mirá. Por auxiliar al barco pasajero. Y lo traen a la Argentina. Ahí es donde se conocen. Eso fue en el año 1954, más o menos. Bueno, va a pasar un año, los dos fueron almas gemelas, porque los viajes eran lo que más enloquecían a los dos. Entonces decidieron qué podían hacer para navegar alrededor del mundo. Habían pensado primero en un barco, una tipo fragata, pero chica. Uh-huh. Pero como no les alcanzaba la plata, entonces decidieron hacerlo por tierra, por ahora. Entonces, ¿qué hicieron? Mi padre es oriundo de Olavarría y mi mamá es nacida en Balcarce. Entonces, dice, vamos a hacer un carromato tirado por 3 caballos y vamos a seguir la travesía a ver hasta dónde llegamos. Bueno, la cosa fue que armaron el carromato, casilla rodante, no sé cómo llamarlo, y totalmente de madera, abajo con fierro, pero las ruedas eran originales de carreta, de ese entonces. Claro, sí. Y se consiguieron 3 caballos. Uno le pusieron el charro, el otro el guaso, y uno era la yegua, la gauchita. Los 3 caballos. De ahí se fueron por Mendoza hasta Chile. Cruzaron todo con ese carromato hasta llegar a Chile. ¡Qué locura! Sí. Ahí en el norte de Chile, como vieron que los caballos eran muy lentos, había un tractor en desuso. Entonces hicieron un cambio. Cambiaron los 3 caballos por el tractor. Y como era algo novedoso, porque era la primera vez que un matrimonio pasaba la cordillera de los Andes en carromato, salimos en el diario, salieron ellos en el diario, porque yo todavía no había nacido. Entonces hubo mucha gente que le ayudaron a poner ese tractor a andar. Se lo hicieron totalmente gratis, la bondad de la gente de esa época. No, algo, pero aparte...
tirado a caballo, Sí. para los que no saben, no es que vas en un auto No. 0 kilómetros con amortiguación. Eso no tenía absolutamente nada de amortiguación, y después también preguntarte cuáles han sido las consecuencias de este viaje para esas pobres espaldas, ¿no? Claro, sí. Bueno, ellos cuando, por ejemplo, llegaron ya a Chile, Todos fueron probados. hacia el sur de Chile y volvieron. Pero como también era lerdo el tractor, lo cambiaron por un Ford. Un Ford, póngale 1950. Mirá. Yo mucho no me acuerdo, tendría que repasar los libros que ha escrito mi mamá y mi papá a ver qué modelo de Ford era. ¿Ford 600 era? Y le puso 2 tanques de 200, de esos de 100 litros, ¿no? Los tanques, claro, porque como era nafta, entonces tenían que llevar reserva de nafta para poder hacer trayecto largo. Claro. Y bueno, con eso pudieron llegar con ese camión, más la casa rodante de tiro, que pesaba 4 toneladas el camión y 4 toneladas la casa. Ay, qué increíble. 8 toneladas pesaba. Con eso llegaron hasta Vancouver, Canadá, que querían seguir el trayecto, pero como había nevado, no tenía cadenas, entonces volvieron a la ciudad de Los Ángeles. Y ahí se quedaron por un tiempo hasta juntar plata. Y yo vengo a nacer en San Fernando de Chile. Así que fui también la viajera de ese rey que hicieron. La niña viajera. ¿Cómo, Osana, y cómo se sostenían económicamente? Claro, mi papá era socio del Club de Leones, él hacía socios, y periodista en esa época. Aparte, él hacía mucha nota para los diarios, y acá tengo unos libros grandes llenos de recortes de diarios que le han entrevistado, salíamos por la radio, salíamos por el diario, por las revistas de esas épocas. Claro, me imagino. Era una novedad, sí, porque nadie se atrevía a ir con ese equipazo. Claro. Sí, y mi mamá, ella tenía la virtud y era un don que tenía ella, que por ejemplo ella veía un paisaje del lugar, lo pintaba en óleo, mi papá lo enmarcaba y lo ponían a la venta. Y eso es lo que se vendía y se pudo seguir el viaje. Aparte, en esa época la gente era muy bondadosa, nos invitaban a comer, o les ayudaban con ropa, o les ayudaban con plata, porque era algo que nunca jamás habían visto. Obviamente. Era muy solidaria la gente. Imagínate, mi mamá nunca me pudo dar mucho tiempo el pecho. Entonces los curas párrocos, ellos juntaban leche en polvo y se lo donaba a mi mamá para que ella me siguiera criando a mí. Ah, mirá, qué increíble. Hasta el Fray Mujica, un fraile muy nombrado en Centroamérica, también hizo juntar donaciones y con eso se seguía el viaje. Claro, con el apoyo de la gente. Van a estar horas viendo fotografías. No hay registro. Y tengo un libro grande por todas las autoridades también que han firmado, hasta el presidente del Perú, que mi mamá hizo una exposición en el Palacio de Gobierno. Mirá. Hay gobernadores, hay intendentes, de todo hay. Es increíble lo que han dejado de historia. Sí, claro. Qué divino que hayan ido documentando todo eso, ¿no? También. Sí. Hasta en Super 8 tengo películas también que fue dado mi papá, pero no tengo cómo pasarla a un DVD para que se pudiera ver, desde cuando yo era chica por el viaje. Claro. Pero un productor de cine sí. Claro. O cualquiera que esté... Sí. Che, no hay registro, yo no tengo registro de viajeros así. No, nosotros la encontramos así como... ¿Sabés qué pasa? Que nosotros después, cuando ellos regresaron de Vancouver, quedaron en la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Ajá. Y ahí quedamos casi 10 años, porque ellos primero pensaban quedarse un año para juntar plata. Pero yo ya empezaba a ir al colegio, entonces decidieron quedarse 2 o 3 años, juntar más plata y seguir el trayecto, porque querían ir hasta Alaska. Claro. Pero bueno, nos quedamos casi 10 años ahí.
Bueno, igual, escúchame, es una locura lo que hicieron. ¿Y cómo era el carromato? ¿Qué comodidades tenían? Sí, adentro entrabas a una salita pequeña, después venía una cama de 2 plazas, en la salita dormía yo en la cuna, después estaba la cama de 2 plazas y al fondo estaba una cocinita con su ropero lado izquierdo y lado derecho tenía anaqueles para poner lo que le hiciera falta para la cocina, claro, las ollas, todo eso. Sí, estaba muy bien distribuido. Cuando yo nací agrandaron un poco la casa para adelante, claro, porque después de la cuna tuvieron que poner una camita ahí. Claro. Sí. Y Osana, escúchame, ¿y cuánto tiempo ellos salieron en 1955 de acá? ¿Y 8 años duró el viaje. 8 años, Sí. años, claro. Toda una vida, toda tu primera infancia viajando, la tuya. Sí, porque yo le decía a mi mamá, mamá, ¿cuándo vamos a tener una casa que no tenga ruedas? Y mi mamá se reía siempre. ¿Y qué recuerdos tenés de esos viajes? ¿Qué es lo que te acordás? O sea, vamos a suponerle de los 4 años, 5 años en adelante, claro, me acuerdo. Sí. Y sí, me acuerdo mucha gente, o por ejemplo le decían, ay, déjeme a su nena que la llevo a mi casa, y bueno, me iba con esa gente, porque antes no había la maldad que hay hoy en día, que no se sabe con quién va a ir. Claro. Antes la gente era muy sana, muy dada, muy claro, solidaria era. Entonces eran otros tiempos. Claro. Y Sí, yo iba de casa en casa, yo era el chiche, vamos a decir la verdad, era el juguete de la gente, era algo, viste, que querían tenerme, porque claro, era como un honor tenerme en la casa de ellos. Claro. Y anécdotas hay a montones. Lo que pasa es que ahora estoy tratando de escribir un libro, pero yo no tengo conocimiento de cómo redactar un libro. Entonces estoy ahí haciendo lo que me acuerdo, lo que puedo. Lo quisiera el día mañana poder imprimir, si por ahí tengo alguna editorial que me ayuden a imprimir, porque viste que hoy en día es difícil por los montos grandes que piden, viste, para editarlo. Claro, sí. Claro, sí. Seguro vas a encontrar a alguien. Osana, ¿y Sí. cuánto tiempo se quedaban en cada casa? En cada ciudad. En cada pueblo. Claro, ellos, por ejemplo, llegaban a un pueblito, a una ciudad, bueno, ellos paraban en la plaza principal. Uh-huh. De ahí iban directamente a la municipalidad para pedir los permisos correspondientes, y bueno, como era una novedad, enseguida les daban el permiso. Claro. Y mismo se quedaban ahí en esa misma plaza, puede ser 2 días, puede ser una semana, puede ser 15 días, según cómo iban las ventas también de los cuadros para poder seguir el viaje. Claro. Claro, Sí. iban recopilando, iban haciendo un poco de plata Claro. y iban continuando el Claro. viaje. Más o menos como los viajeros de Como hoy. los que hacen ahora. Pero imagínate con las distancias, No, escúchame. en aquel momento Exacto. con esa velocidad. Un camión astero, sí. Claro, totalmente. Sí. Escuchá, Y después hay anécdotas, pero a montones. Empezá. Una de las anécdotas que más me acuerdo es que mi papá iba subiendo una loma en plena selva en Centroamérica, y cada rato se le rompía el camión, y se le rompía el camión, y puteaba a Dios, y ¿qué es esto? Pasa un camionero y le dice, hey, gaucho, ¿querés que te dé una mano? No, dice, seguí nomás, dice que ya lo voy a arreglar, dice, es como que se ahoga. Bueno, el camionero siguió su viaje. Cuando pudo poner en marcha el camión, seguimos un trayecto, no sé cuántos kilómetros habrá sido, vimos un puente derribado, un precipicio de 50 metros de fondo. Y cuando mi padre se va a asomar, ve que el camionero estaba en el fondo del precipicio. Se había caído el camión junto con el puente y había fallecido el camionero. no te Si hubiéramos pasado nosotros primero, nosotros hubiéramos muerto. Entonces miró al cielo y dijo, perdóname, Dios mío, ahora sé por qué esta demora. Qué bárbaro, ¿no? Mira, ay, me pone la piel de gallina, te juro. Sí. Esas cosas son increíbles. Sí, por algo se dan.
Escuchá, andá pensando anécdotas, porque es todo lo que te vamos a ir preguntando y lo que queremos que nos vayas contando. Nosotros ahora tenemos que hacer un corte en este viajero frecuente, pero no, te vamos a pedir que no demore. Y andá pensando las anécdotas y después también quiero saber cuánto te quedó del bicho viajero, si vos también decidiste viajar y emprendiste tus viajes. Bueno, todo eso en un ratito nada más, ¿te parece? Bueno, vos me preguntando porque mi memoria a veces me falla por la edad, tengo 63 años. Sos una piba, ¿qué decís? Escuchame, andá pensando anécdotas que ahora en el próximo bloque quiero conocer más de este tipo de anécdotas. Recién con la que nos contaste nos dejaste con la sensibilidad, con la piel de gallina, te digo. Dale. Gaby, ¿con quién estamos hablando? Contale a la gente que se integra ahí por casualidad ahora. Estamos hablando con Osana Silva, que cuenta el relato del viaje de sus padres y ella de pequeña, desde Argentina hasta Canadá, hasta ahí más o menos normal. Ahora, el dato en 1955, y con un carromato tirado al principio por caballos, después por tractor y después con un camión. En este bloque, Gabriela, ¿con quién estamos hablando? Estamos hablando con Osana Silva. Quizás te diría la primera viajera o la primera niña viajera, porque sus papás fueron así como declarados los primeros viajeros en unir 3 continentes. Qué locura. Entonces ella también es la primera niña en este caso. Claro que es una niña. Me decía, yo tengo tantos años, me dijo. Digo, y sos una piba. Una piba. Sos una piba. Te dije, alguna que otra anécdota te vamos a preguntar, Osana. Sí. ¿Qué otra historia así tenés para compartir con nosotros de este viaje, de algo que recuerde de lo que te hayan contado? Sí, hay algo particular que me quedó muy grabado en mi mente. A ver. Fue en Venezuela, vio que es un país muy tropical. Uh-huh. Y la casa rodante tenía que seguir su curso. Resulta que llegamos a un pueblo cercano y nos contaron que el puente estaba derribado, que no se podía pasar, abajo había un río caudaloso. Uh-huh. Entonces, preguntó al intendente de ahí cómo podían hacer para pasar ese trayecto. Claro. Dice, mire, vamos a hacer una cosa. Está el puente de ferrocarril. El ferrocarril pasa a las 10 de la mañana por el puente. Ajá. Nosotros le vamos a poner unos tablones para que puedan pasar por el puente de ferrocarril y así cuando ya viene el tren sacamos los tablones y pueda seguir su curso. Bueno, perfecto. Dice que al otro día, se prepararon, fueron hasta el puente ahí ferrocarril. Era verdad que el puente se había caído, el río era muy caudaloso. Y la noche porque ellos pusieron los tablones el día anterior, como es zona tropical, hay mucha humedad en esos territorios. Y se habían humedecido un poco los tablones. Entonces le dijo a mi mamá, por cualquier cosa, dice, yo voy solo y después vos te pasás caminando. Bueno, agarra, mi papá pone el camión en marcha y despacito, en primera, siendo guiado por unos hombres adelante y otros atrás, iba pasando por el puente ese que era del ferrocarril. Resulta que casi a llegar a la mitad del puente, la casa rodante se va resbalando para un costado. Las barandas eran chicas, por consiguiente era desesperante el momento. ¿Cómo hacían? Mi papá frenó, pero la casa se seguía deslizando. Ay, corrieron los hombres para tratar de sujetar la casa atrás, y gracias a Dios que un fierro del puente de arriba, que estaba solo, se incrustó dentro del techo de la casa rodante. O sea que prácticamente quedó media casa en el aire. No te puedo creer. Claro, entonces agarraron, vinieron los hombres, desengancharon la casa rodante del camión, el camión pasó lo más bien, pero claro, esto fue una cosa que fue bastante grande, el sonido. Entonces fueron a buscar gente que ayudara del pueblo, y puede creer que todo el pueblo vino, toda la gente, mujeres, hombres, niños, para ayudar a la casa rodante. Ay, qué increíble. Porque la verdad es que podíamos haber perdido la vida. Emotivo. Bueno, agarraron y dijeron, vamos entre todos a agarrar la casa rodante, empujarla para atrás
y a ver después cómo hacemos. ¿Puede creer que todo el pueblo, todos los hombres del pueblo agarraron la casa rodante, la fueron deslizando para atrás despacito y la sacaron de ese peligro? Ay, qué increíble. Bueno, lo hicieron tan atrás que agarraron después, engancharon un trator y pasaron la casa rodante, sin ningún peligro. No te puedo Qué Yo creer. la emociono porque me acuerdo, es como una película que me pasa por mi cabeza. Claro. Yo estaba con mi mamá y lo único que agarraba es poner las manos en la boca Claro. y le decía, mamá, se cae la casita, se cae la casita. Y Ay, me decía mi mi mamá, amor, no, Dios mi va a hacer amor. un milagro. Mi Y amor, sí, Dios hizo el milagro. mi amor. Fueron toda la gente de ese pueblo, todas. No quedó nadie en el pueblo para no ayudar. El amor y la solidaridad y Sí, además sí. es algo que No, fue algo increíble, increíble. bueno, ahí es donde te das cuenta que la frontera es solo geometría, digamos, ¿no? Dentro de un mapa, porque el mundo es solidario, ahí encontrás amor y no importa cuáles sean las razas, las creencias, las culturas, ¿no? Exacto, es que hoy no hemos olvidado de tener solidaridad, lamentablemente. Sí. Es poca la gente que es solidaria y tenemos que aprender de esa gente a seguir siendo solidaria. Mira, Claro. yo por ejemplo fui camionera 17 años. ¿En serio? Antes Mirá si es viajera. yo me pasaba algo en el camión y no paraba un camionero, paraban 2 o 3 a ayudarme. Claro, claro, claro. Y al último ya de mi carrera de camionera, no te paraba casi nadie. Un egoísmo total, cuando antes enseguida paraban a ayudarte. Sí, tal cual. Porque me he encajado y bueno, me han sacado de la ruta, pero antes paraban al tope. Ahora no, seguían los camiones y eso que le hacía señas que me ayudaran. Y eso tiene que volver otra vez una cadena de solidaridad de la gente. Osana, como era antes. Cuando te pedí otra anécdota, yo dije, bueno, va a ser menor que la que me habías contado en el anterior bloque. Y cada vez Pero ya- cada vez Te me digo contás que más y me más siento anécdotas. hermano de contarlo, porque es emocionante, ¿no? Sí, y es lo que también lográs con nosotros. ¿Qué otra historia, porque no nos va a quedar programa, te digo, para que nos cuente, pero qué otra historia tenés para compartirnos de ese maravilloso viaje que seguramente vas a plasmar en un libro que vas a poder sacarlo y compartirlo con todos nosotros, que estamos ansiosos y expectantes de conocer esta historia? Sí, ojalá Dios te dé enseguida, la verdad, que me ilumine mi cabeza para poner infinidades de cosas. Mi mamá, por ejemplo, cuando se subía una cuesta, como el equipo era tan pesado, 8 toneladas, mi mamá iba con un choco de madera enorme. Claro. Y ella iba caminando a la par. Cuando se calentaba el motor del camión, mi papá le pegaba el grito, pon el choco, que era un coso de madera, Claro. y lo ponía atrás de las ruedas duales. Que Claro. desgraciadamente, después que nací yo, a los 2 años, ella perdió un embarazo por hacer una mala fuerza. Y bueno, después nunca más pudo quedar y fui hija única de este matrimonio. Mirá, Claro. mirá. Pero siempre recuerdo a mi mamá ir caminando cuesta arriba o cuesta abajo también, que era muy pronunciado, porque ha habido Claro. cuestas, ha habido valles, ha habido desierto, ha habido montañas que pasar, caminos polvorientos, porque antes el asfalto era mucho los tramos que no existían en Claro. esa época. Era todo camino de tierra, vamos a decir la verdad. Claro. Así que siempre la recuerdo a mi mamá con su remerita, su jean y caminando a la par Sí. del camión de las ruedas duales, lista para poner el choco ese, como le decíamos nosotros, ¿vio? Qué genia. Osana, ¿y tenés así recuerdos o te quedaron amistades de niños que hayas conocido en el camino? Mira, tengo un libro firmado por muchas amistades, pero la mayoría fueron gente grande, más trato Claro. con mi papá y mi mamá, y ya Claro. mucha gente de esa época. Mi mamá, en el 2013 murió mi mamá y mi papá 6 años antes, ya mi mamá de 81, perdón. Bien. Y ya esa gente ya no existe más, Claro. porque eran toda gente de la edad de mis padres, Claro, claro. prácticamente. Y yo he jugado, sí, con los niños de esos matrimonios, pero no me recuerdo nada de eso. Claro. ¿Y por qué decidiste trabajar con los camiones y andar ruteando? Esa es
es otra historia larga que tengo para contar. Y bueno, contala. Sí, yo estuve casada 13 años y bueno, teníamos cerealera y transporte de camión. Claro. Entonces en el divorcio me quedó la casa y 2 camiones para mí. Y como cuando empecé yo estaba media ya algo brava la situación y poner un chofer era un riesgo. He puesto choferes, pero ha sido lamentable porque el que no me ha roto el motor, o no el motor, sino cosas, o me ha roto una rueda, no lo cuidaban. Entonces me cansé. Me recansé y un día subí yo y dije, bueno, y yo amo estar en la calle. Yo siempre me dije que soy perro de calle, porque amo la calle. Yo estar en la casa más de una semana, ya estoy como gato enjaulado. Ahora me agarró la pandemia y estoy loca. Sí, como pero todos. Bueno, y así empecé a través de un divorcio, que no me pasaba nada por mi hija, que teníamos una hija en común. Entonces yo tenía que solventar la casa, seguir criando a mi hija, que ella estuviera yendo al colegio y todo eso, y la que me ayudó fue mi hija, la del medio, que ella tenía los nietos en el mismo colegio que mi hija. Y bueno, cuando yo iba a cargar al campo a la mañana y sabía que no iba a volver para el mediodía a buscarla, le avisaba a ella y ella me buscaba a mi hija y le daba de comer y le hacía hacer la tarea. Porque a veces salía a las 6 de la mañana y volvía a las 12 de la noche. Claro. Porque en época de cosecha se acumulan los camiones y bueno, hay que esperar turnos, hay que esperar que no se rompa nada, aparte son distancias lejos. Yo he ido a Mar del Plata, he ido a Bahía Blanca, siempre por la provincia de Buenos Aires, nunca quise salir fuera. Por mi hija, más que nada. Claro, pero claro. A veces uno en cosecha está una semana, 15 días afuera, que trabaja en otro pueblo, otra ciudad. Así que bueno, esa es otra historia. Claro, bueno, de alguna manera continuaste la racha la costumbre de los viajes. Sí, tenía mi camión, un 1633 Mercedes, enganchado con un acoplado. Yo llevaba siempre los cereales al puerto de Bahía Blanca, Puerto de Chiquén, Puerto de Mar del Plata. ¿Y qué decían los compañeros camioneros cuando te veían? Al principio era raro porque en el puerto, o sea, acá le decimos el chiquero, el famoso chiquero, que es la playa de estacionamiento de camiones. Ajá. Éramos 2 mujeres nada más, una de Presa Monstruo y yo. Y al principio nos miraban con cara rara, porque diciendo, ¿qué hacen acá? ¿Viste? No estaban acostumbrados casi a ver mujeres, muy pocas. Claro. No, aparte del camión que es con el que manejaba, pues hoy vienen con una dirección distinta, ahí vienen con aire acondicionado. No, lo que vos manejabas. No, yo no tenía ni aire acondicionado ni nada. Yo sufrí bien la calor, el frío, el hambre, la lluvia, trabajar bajo la lluvia. No, me tocó de muchas circunstancias diferentes. También he estado en casi de peligro porque también me quisieron asaltar una vez y bueno, me ayudó otro compañero y no es fácil. No, claro. Una mujer que, bueno, mi equipo pesaba 14 toneladas, así que no es fácil tampoco. Después tenés la lona que tenés que atar los chicotes, así que bueno, son 18 gomas que llevas en el equipo. Escuchá. Tenés que cambiarlas que todos tengan el mismo aire. Ver el motor cómo anda, si tiene aceite, si tiene agua, todo. Fui aprendiendo a medida que iba andando en el camión. Sí. ¿Tus hijas sacaron un poco esto también de ser viajeras? No, tengo todavía el alma de viajera. Es más, si sale esta pandemia, me quiero comprar un motorhome y salir de vuelta. Bien. ¿Y a tus hijas las contagiaste de este bicho viajero? Sí. Tengo 3 hijas. Sí. 7 nietos y una bisnieta. Oh. Y mis hijas también salieron bastante locas como la madre por viajar. Como los abuelos. Exactamente. Como los abuelos, la madre. De mis padres. Claro. Osana, me quedó la historia de tus padres pendiente de una cosa, y antes que se termine el tiempo quería preguntarte. Vos comentabas que estuvieron un tiempo en Los Ángeles y después emprendieron el regreso. ¿Ese regreso también lo hicieron en el carro o ya vinieron en avión? No,
Como estuvo tantos años parado el camión, se agarró el bloque. Entonces se vendió a una chacarita porque salía muy caro traerlo en barco. Claro. La casa rodante sí vino en barco porque mi papá compró otro camión, Playo, puso la casa rodante arriba del camión Playo y con un vinche lo subieron arriba de un barco. Y nosotros vinimos en avión. Ah, mira cómo fue. Así que la casa rodante la trajeron a Argentina. Exacto, eso sí fue la única que llegó a la Argentina otra vez. Mira, ¿y eso después vos perdiste el rastro de esa casa rodante? No, porque siempre estuvo en el patio de la casa de mi mamá, que era a pocas cuadras de mi casa. Nosotros primeramente llegamos a la ciudad de Buenos Aires y ahí estuvimos 2 o 3 meses, pero como mi papá había comprado 5 incubadoras para sacar de los huevos pollitos, que ese era el emprendimiento que iba a hacer, buscaron una ciudad cercana. Primero habían pensado embarcarse, pero después vinieron a visitar a Necochea, se enamoraron de Necochea y bueno, compraron una quinta. Y ahí se trajo todo. Después, con el pasar del tiempo, mi mamá mandó a hacer una casa en Necochea, allá dentro de la ciudad, se metió la casa en el patio. Y bueno, estuvo muchísimos años ahí, pero se tuvo que deshacer la casa esa porque ya las maderas estaban todas podridas. Claro. Estaban deshechos ya. Claro. Lo quisimos donar al museo de acá de Necochea, pero no había lugar. Claro. Y si lo transportábamos para el museo de Luján, no iba a llegar la casa. Claro. Iba a desintegrar. Osana, la verdad, Sí. una felicidad absoluta conocerte y encontrarte en este programa. Gracias, chicos, gracias. Un verdadero placer. La verdad. Me siento muy feliz, contenta de haberlo podido expresar. Y ellos, les voy a decir una cosa, que ellos quedaron en el anonimato, porque nunca quisieron darse de conocer. Porque nosotros entramos en el año 1972, otra vez a la Argentina. Pero como era la vuelta de Perón, estaba muy revolucionado el país. Después entraron los militares, quedaron en el anonimato, no quisieron saber nada. Cosas que se le ponen en la cabeza. Hoy está puesto en el país. Con este viajero frecuente a radio le contamos a toda la Argentina de qué se trató esta historia. Gracias, Susana. No, gracias a ustedes, chicos. Beso grande. Y gracias a los oyentes que quieren escuchar. Bárbaro, un beso gigante. Beso enorme. Bueno, Beso. Gaby, nos quedamos sin tiempo. Sí, bueno, una historia increíble de Osana, esos hallazgos que por ahí vamos teniendo y la verdad que los primeros viajeros. Totalmente, ¿Viste? no tenemos un registro tan No.